la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Es miércoles, son casi... Hoy no es hora confederal. No es hora, ¿no? Hoy no es hora confederal. Bueno, Más o menos. Tampoco, un poquito también. un poquito, pero eso no cuenta. Vale. ¿Quién va a llevar hoy aquí la batuta? A ver. Bueno, la presentación por lo menos la voy a hacer yo. Venimos del Centro de Rehabilitación Biopsicosocial Museo. Estamos Vicente, Juan, Paco y yo, y vamos a hablar de la eutanasia y muerte digna. Para ello contamos con... Te has olvidado de Pedro, no sé por qué. Has nombrado a Vicente antes de hora. ¿Y sin micrófono? No. Empecemos de nuevo, Roberto. Pedro, Juan, Paco y yo, soy Roberto. La última cena. Aniceto y Aniceto, como siempre. Vale. Y Manolo en la pecera. A Pedro no te lo olvides hoy, que por lo que estaba escuchando está la cosa. Vamos a hablar de la eutanasia y la muerte digna. Un buen tema ese, un buen tema. Sí, yo creo que sí. Y los teléfonos son el 963915721 y 963912016. Para hablar de este tema contamos con el doctor Vicente López, que es médico intensivista, máster en bioética y derecho, y que trabaja trabaja en Sagunto en el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Y sin más preámbulos empezamos, tenemos poco tiempo. Queríamos saber diferencias entre muerte digna, cuidados paliativos, suicidio asistido y eutanasia. Muy buena, Vicente. De golpe. Roberto, muy buena. Todo de golpe. Roberto ha empezado fuerte. Esto no tenemos ni para una muela, como dicen, ¿no? Con una dieta, pero tremenda. Bueno, todos los temas estos van alrededor siempre del final de la vida. Es decir, al fin y al cabo, los seres humanos morimos de mortalidad. Es decir, somos mortales y no somos inmortales. Y el tema clave es cómo vamos a morir, no cuándo, sino cómo. Y estos temas precisamente están todos más o menos interrelacionados dependiendo de países, de legislaciones y tal. Pero en esencia vienen a ser desde los derechos humanos del 49, pasando por toda la legislación previa, se ha sedimentado ya en la medicina y además pasando por documentos de bioeticistas muy importantes, en que uno de los temas fundamentales de la medicina del siglo XXI es procurar la muerte en paz de las personas. Y luego vienen las diferencias que vamos a hablar de ellas precisamente para que esta muerte en paz se produzca. Y en determinados países hay unas modalidades u otras. En nuestro país, digamos que si hablamos en la actualidad, hemos dado pasos adelante ya importantes en este camino. De hecho, el año pasado se aprobó ya una ley valenciana de muerte digna. Para entendernos, es más larga, pero para entendernos, que viene a dar ya una serie de derechos importantes a todos los valencianos y valencianas. Y marca también deberes de los profesionales en esta situación final de vida y las garantías que la Administración debe cumplir para que estos derechos puedan efectivamente hacerse realidad.
Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, precisamente, es una de las asignaturas aún pendientes de la comunidad y de todo el país, porque su extensión aún no ha sido como debería ser. Los cuidados paliativos se dedican en las situaciones, en enfermedades ya avanzadas, en procurar que las personas no sufran innecesariamente, con toda una serie de cuidados psicológicos, apoyo, etcétera, etcétera. Pero esencialmente cumplen esa misión de que esa muerte pueda ser en paz, digna, sin sufrimientos innecesarios. Y las otras dos patas que ha hablado Roberto, de suicidio asistido y de eutanasia, la primera puntualización es que actualmente en el Estado español no son legales aún, y en esencia, ¿qué significan? El suicidio asistido tiene dos palabras: suicidio, que significa que la muerte se la da una persona a sí mismo, y asistido significa que es ayudada para que ese suicidio ocurra sin el mínimo dolor, sin el mínimo sufrimiento, es decir, que no tengas que lanzarte del Micalet, de la Seu, para suicidarte, porque eso son muertes horribles, como las hemos conocido históricamente. Por tanto, suicidio asistido es que una persona toma la decisión y el último gesto de su vida cometiendo ese suicidio, pero ayudado por personas que le van a proporcionar los medios para hacerlo bien. Y la otra definición que faltaría es la eutanasia. La eutanasia tiene, digamos que tampoco es legal, lógicamente, pero tiene dos patas fundamentales. La persona que sufre de una enfermedad avanzada que le produce dolores y continuos, que muchas veces ni se pueden controlar con cuidados paliativos, y que decide reiteradamente poner fin a su vida. La otra pata es que para que eso pueda realizarse correctamente necesita de la colaboración de un tercero, que generalmente ha de ser personal sanitario, para que procure esa muerte de una manera indolora, eficaz y por tanto sin ningún tipo de daño innecesario, como a veces históricamente hemos podido ver, por ejemplo, con la muerte de Ramón Sampedro, que fue uno de los pioneros en España para plantear estos temas. Ramón tuvo ayuda de sus amigos, pero no fue una ayuda profesional que le garantizara esa muerte indolora, rápida, eficaz y activa. O sea, que sufrió, ¿no? Sufrió minutos innecesariamente, porque se le administró un relajante muscular, y hasta que no se paralizó la musculatura respiratoria, él estaba consciente de esa falta de aire, hasta que murió ya no tenía oxígeno en sus arterias y en su corazón. El corazón se paró, pero después de minutos angustiosos, que además él grabó directamente, para servir de ejemplo, digamos, para solicitar la legislación. Yo estoy muy interesado porque me quiero hacer uno en el testamento vital. ¿Qué es el testamento vital? Yo también quiero hacer. Bien, aquí entramos ya en los derechos que tenemos las personas. Es decir, la legislación nuestra, ya hablo ya de la comunidad, por supuesto, estatal siempre, pero cuando hay en Valencia una ley, significa que si hay una ley aquí, hay una estatal que está por encima, que es básica y que permite todo lo que pueda legislarse en la Comunidad Valenciana. Tenemos los derechos a realizar el testamento vital, que es ni más ni menos un documento en el cual nosotros, estando perfectamente conscientes y sabiendo lo que hacemos, emitimos una serie de instrucciones para cuando en un momento determinado no pudiéramos decidir por nosotros mismos, porque la enfermedad nos lo impediría. Si Juan tiene un testamento vital, en una situación en la cual él, a causa de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad, hubiera perdido la conciencia, ese testamento vital es de obligada consulta por parte de los profesionales, y allí Juan habrá dejado escrito aquello que quiere y más bien aquello que no quiere que le haga. Porque lo que quiere es morir sin dolor y sin sufrimiento, y lo que no quiere es que se encarnicen con él. Le alarguen innecesariamente la vida biológica con toda la tecnología que la medicina actual dispone. Esto es un hecho fundamental, es decir, el poder testar
poder realizar el documento de voluntades anticipadas es algo que yo desde aquí, desde estos micrófonos, invito a toda, por supuesto, a los que estamos aquí y a toda la población, porque es una ayuda fundamental para uno mismo, para los profesionales sanitarios que te están atendiendo y, por supuesto, para tus familiares, para tu entorno, porque facilita a la hora de decidir, que es muy difícil decidir en situaciones, digamos, cercanas al final de la vida, tener ese camino abierto y saber lo que Juan, cuáles son sus valores, qué es lo que él quiere, porque no solamente habla de cosas médicas, de decir que no me apliquen o dejen de aplicar, sino que él puede añadir más cuestiones, por ejemplo, cuestiones religiosas, si quiere o no quiere determinada cuestión, si quiere ser donante de órganos, etcétera, que se pueden dar varias instrucciones, no solamente las relacionadas con los tratamientos que tú esperas y deseas recibir. Pero, Vicente, perdona que no te haya dado la bienvenida por la urgencia de hacer el programa ágil. Puede darse el caso de que una persona llegue al final de una enfermedad en la que ya no tenga conciencia para poder expresar sus voluntades, de la eutanasia me refiero. Uh-huh. de que ya no como cuidado paliativo, sino de que acaben con su vida. Uh-huh. Esto, ¿cómo se podría hacer si no hay un testamento vital? Vamos a ver. O sea, si ya no puedes, quieres hacerlo, pero ya no puedes hablar, o solo no lo has hecho antes, y desde la cama quieres decir, yo me quiero ir ya. Correcto. El testamento vital no solamente está en las instrucciones, sino que la posibilidad de nombrar un representante que en ese momento de esa decisión va a representar tus valores. Y además, también en el propio testamento vital, si la ley de eutanasia se aprobara en algún momento en España, se puede especificar que en caso de estar digamos, de acuerdo, yo quiero que mi vida, la disponibilidad mía va a ser esa, es decir, finalizar de una manera como estará definido en la ley. O sea, que sí que puedes hacerlo, tu representante o tus familiares, quien sean, ¿no? En ese momento sí que pueden decidir para que tu muerte sea lo más indolora, por supuesto, pero también de acuerdo con una futura ley de eutanasia que definiría perfectamente cómo se deben hacer las cosas. Aunque no pudieses hablar. Por supuesto. Decir, pero ¿cuál es el problema de que no haya una ley de eutanasia avanzada ahora mismo? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues esa es la pregunta como la he enfocado. Aquí Aniceto está sonriendo abiertamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es una ley que exige ser realizada en las Cortes Generales y con una mayoría cualificada. Es decir, no es un decreto, no es algo de menor escala, sino que es algo que requiere una mayoría cualificada en las Cortes porque son leyes básicas, ¿no? Bien. El tema se está hablando en España desde el año 1993. O sea, que no es de hoy. Aunque parece que se están moviendo los temas ahora, desde el 1993 se vienen presentando en las Cortes Generales, bien en el Congreso o en el Senado, proposiciones para que se tomen en cuenta, para que entren a discutirse en la mesa correspondiente, bien sea de justicia o de lo que sea, este tema de la disponibilidad de la propia vida, de la ley de eutanasia. Y una detrás de otra sucesivamente han ido posponiéndose, votándose en contra. Digamos ya recientemente ya hemos entrado en otro camino ya, porque en el año 2018 el Parlamento de Cataluña ya con una votación masiva ya pidió en las Cortes Generales que se tomara en cuenta la despenalización de la eutanasia directamente por el artículo del Código Penal 143.4, que es el que prohíbe los actos eutanásicos. Por tanto, ya hay de un Parlamento español, de una comunidad autónoma, ya hay en las Cortes Generales esta cuestión. Pero también ya hay proposiciones de ley ya completas, proposición de ley de eutanasia por parte de partidos como Unidas Podemos
y últimamente también del Partido Socialista, que ya plantean que es posible que vislumbremos la posibilidad de que esa ley pueda llegar a su término. La ley de eutanasia. Se comentó antes de las elecciones de que se iba a aprobar, pero claro, como hemos vuelto a repetir las votaciones, pues ahora mismo, digamos, el tema lo han dejado otra vez aparcado. Vale. Como he dicho antes, es una ley que requiere mayoría parlamentaria cualificada. Todos los que estamos aquí, vamos, si hiciéramos cálculo según las orientaciones políticas de los componentes concretamente del Congreso y del Senado, la ley puede salir perfectamente, porque hay mayoría suficiente para que exista la ley. Otra cosa serán los acuerdos que tomen y cómo saldrá la ley. Más o menos como la de Holanda, más o menos como la de Bélgica, en fin, ya veremos. Porque tiene que cubrir los dos presupuestos, la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, si la proposición última, que es la del Partido Socialista, sigue adelante con la tramitación, que evidentemente allí veréis en esa tramitación quiénes están en contra, quiénes van a estar a favor y quiénes, pues, como siempre, no sabe, no contesta, pero hay números de mayoría para poder aprobarla. Y si se aprueba la ley, que nadie se asuste, esto es una ley permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la coge quien... Que no obliga, ¿no? Exactamente. No es una ley de obligado cumplimiento para todo el mundo. Es decir, es una ley que yo individualmente puedo acogerme a ella o no. Y si yo estoy en contra, pues simplemente no le hago caso y ya está. Pero bueno, antes hemos hablado de esa mayoría aplastante de población que en las encuestas mayoritariamente, la última en abril de este año, el 87% de la ciudadanía española está a favor de que se despenalice o que se regule por ley estos temas de final de vida referidos a suicidio asistido y eutanasia, y solo un 8% están en contra. Imaginaros, en la batalla hasta ahora ha ganado, hasta que no se apruebe la ley, han ganado el 8%. Y eso parece una paradoja en un país en el cual mayoritariamente la población está a favor. Vicent, ¿qué nos puedes decir de la legislación en otros países? Bien, la legislación en otros países, es decir, nosotros tenemos una legislación básica. O sea, yo entraré en la legislación específica de eutanasia, pero en todos los países los temas relacionados con el final de la vida se han regulado, aunque no han llegado a aprobar leyes de suicidio asistido o eutanasia. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros, ya me refiero a la Comunidad Valenciana, una ley de dignidad en el final de la vida que nos da unos derechos amplísimos. Cuidados paliativos al máximo, sedación terminal, sedación paliativa, que nos informen adecuadamente, capacidad de decidir que nos retiren o que no nos administren determinados tratamientos. Somos nosotros los que decidimos eso. Ya no existe el paternalismo que obligaba a obedecer a las personas y el personal sanitario es el que mandaba. Hoy en día la relación es horizontal, es compartida la toma de decisiones y por tanto nosotros somos nuestros reyes. Para que me entendáis. Por tanto, hay una amplia legislación que permite ya lo que decíamos antes, que exista una muerte con dignidad. Que exista una muerte y eso, afortunadamente, hoy en día vamos oyendo que determinados familiares nuestros y tal han tenido esa muerte dulce, más o menos de duración la que sea, pero sí que ha existido esa muerte en paz y existe cada vez más. Esto era impensable hace 10 o 15 años. Porque hace 10 o 15 años pues todas las personas se quejaban de esas muertes horribles. Vale. En otros países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, tienen leyes de eutanasia desde el año 2002 aproximadamente. ¿Suiza también? Bien, Suiza es otro ejemplo aparte. Vale. Yo me refería a leyes de eutanasia en Europa. Vale. Y tenemos Colombia, parece mentira, pero allí está, Colombia, en el estado de Quebec y luego Canadá ha aprobado también una ley en la cual el suicidio y la ayuda al final de la vida muy bien definida. Ellos no han utilizado la palabra eutanasia, pero sí que han dicho ayuda médica a morir, para que lo entendáis, ayuda médica a morir. Ya no solamente el cuidado paliativo, el que entraría en la esfera, sino una ayuda médica a morir en determinados casos que evidentemente lo marca cada ley. Bien, Suiza, termino ahora
con Estados Unidos. Estados Unidos, creemos que aquello es el dueño del mundo y el animal este que está allí pues hace lo que quiere. Bien, los estados de Estados Unidos tienen capacidad legislativa. Y a día de hoy hay 8 estados que permiten el suicidio asistido. 8. Empezó Oregón. A Oregón le cayeron todos los palos del mundo. Pero Oregón, desde hace muchos años, está con el suicidio asistido marcando la pauta sin ninguna desviación. Evidentemente prohibieron el turismo para final de vida, ¿no? Ciudadanos censados en Oregón y tal. Y ahora hay 8 estados ya, entre otros, pues fijaros, California, Maine, Vermont, Washington, o sea, hasta 8. Va creciendo. El Estado federal no se ha pronunciado porque el Tribunal Supremo no sabemos lo que hará, de mayoría conservadora, pero esos estados tienen esa capacidad. Imaginaros el ejemplo que os voy a poner yo ahora. Si el Estado nuestro de las autonomías tuviera un modelo parecido al de Estados Unidos, que son federal, aquí en este país habrían algunas autonomías, y yo me refiero concretamente a Cataluña, que tendría su ley de final de vida, de suicidio seguro, porque tendría esa capacidad de hacerla. Ojalá. Pero nosotros, en nuestro Estado español, todo eso pertenece al ámbito de las Cortes Generales. Pero Estados Unidos es un ejemplo para que veáis que 8 estados, y cada vez más, van avanzando en esta línea. Al principio solo Oregón, y luego, pues, fijaros, Nueva Jersey, Colorado, Hawái, y todos los que os he dicho antes, Montana, etcétera, etcétera. Nos quedan 5 minutitos. Nos queda Suiza. Vale. Suiza es el suicidio asistido por ONGs. 2 ONGs, Exit y Dignitas. Una permite que vayan personas de fuera del país, como es Dignitas, y Exit es solo para ciudadanos suizos. Suicidio asistido, que ya lo hemos definido antes, lo que era el suicidio asistido. No, digo que nos quedan 5 minutitos. Y veo que quedan muchas cuestiones por plantear, entonces tendréis que seleccionar alguna. Y si yo tenía una así más, que es más controvertida, que es la eutanasia y las creencias religiosas. Bueno, la eutanasia y las creencias religiosas, tradicionalmente, bueno, hablamos de nuestra cultura, que es la religión católica. La religión católica siempre, digamos, la oficialidad. Fijaros lo que os digo, la oficialidad de la religión católica está en contra. Es una barrera, ¿no? Qué raro. Y ahí está. Qué raro. Pero si nos fijamos en las encuestas, el 87% de la población está a favor de que se legisle en estos temas. Ahí están muchos católicos. Sí, pero ya no pegaré en cabotajes contrarios a la Iglesia. No. Ya está bien, ¿no? Efectivamente. Englobando la religión, también las cuestiones morales, de carácter moral, entraría en... Bueno, como hemos dicho antes, la ley de eutanasia, suicidio asistido, es una cuestión individual. Nosotros tenemos autonomía moral. La libertad que la consagra la Constitución nos permite esa autonomía moral para decidir cuál es, digamos, mi moral autónoma. No acepto morales desde fuera que me imponen unos credos o cualquier otra cuestión. Y esto es básico en estado laico. En estado laico. ¿Vale? Sí. Aquí el problema que es que... Un estado laico que a veces no lo parece. No lo parece, pero está ahí. No es una llamada. Me era una llamada preguntando cómo ponerse en contacto en Valencia con plataformas o asociaciones que hablen sobre esto, pero ahora lo podemos decir si queréis lo podemos decir si queréis al final bueno, como queráis, yo lo dejo ahí. Vale, nos tomamos nota del asunto porque sí que está la asociación Derecho a la Muerte Digna. Y que, tenemos también gente conocida que participa, podemos traerla. Yo en este momento no sé dar un contacto telefónico ni una dirección, pero si alguien se maneja en Internet, entra en DMD, de Derecho a la Muerte Digna, y tiene ahí todas las posibilidades de contacto. Para tener más información sobre estos asuntos. Y sobre todo también lo que ha dicho Vicente antes del testamento vital.
y además que consulten, es una invitación personal mía, ¿no? Que consulten la ley 16-2018 de la Comunitat Valenciana, que es la ley de final de vida, en la cual ahí se definen conceptos, se aclaran. Es una ley que la puede entender cualquier persona que sepa leer, porque se ha hecho muy bien definida los conceptos y muy bien definidos los derechos, deberes y obligaciones de la Administración. 16-2018 has dicho, ¿no? 16-2018. Una preguntita más. Bueno, Vicente, no sé si te has quedado con alguna... No, yo me dais tiempo para una plegaria laica. Vale. Las plegarias laicas en Radio Clara siempre, hombre, en cualquier momento. ¿Alguna cuestión más, Manolo? No. Pues vamos a la plegaria. La cuestión sería que tiene que venir más veces, porque creo que se van a quedar muchos puntos por tratar. Podremos decir que con la Iglesia no hemos topado. Insistir en esto. La plegaria laica no es mía, es decir, que yo no soy tan intelectual. Es de un profesor mío del máster de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, es el profesor Royes, y él es muy claro cuando está hablando de estos temas, y entonces se le ha ocurrido hacer una plegaria laica que es la siguiente. Os la traduzco, está en catalán y tal. Yo no quiero morir si puedo elegir como resultado de una sedación intensiva o paliativa que me desconecte de mi entorno. Yo quiero morir, si puedo elegir, con lucidez y acompañado de quien yo quiera. Por eso espero durar bastante para poder demandar, para poder solicitar la eutanasia o el suicidio asistido de una manera franca, abierta y no clandestina. Creo que resume perfectamente todo lo que nos has contado. Lo dejamos aquí ya, compañeros. Muchas gracias. Decía Juan. De todas formas, Muchas gracias, no habléis todos a la vez. A ver, Juan. que nos ha quedado corto. Se nos ha quedado corto, sí. Ahora hablaremos y podéis volver a invitar a Vicente y estará disponible, seguro. Muchas gracias, Vicente, per la teua exposició, no? Perquè jo crec que ha sigut molt clarificadora. Gracias a vosotros por haber invitado. Y por ahí anda Lennon ya despidiéndonos. Ya está por ahí. Hasta la semana que viene. Gracias, Vicente. Salud, una abraçada. I jo aprofite per acomiadar-me fins demà, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Salut i fins demà. Above us only sky.